Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el jueves de la primera semana del tiempo ordinario. Estamos observando el Evangelio de Mateo, interesantísimo, muy diciente, palpable en su estructura, directamente proporcional al poder de Dios, es decir, un poder inmenso, omnipotente, eterno. Pero, pues como dicen los grandes santos, el Evangelio de la justicia, porque le da a Dios el puesto de ser Dios, le da a Jesús el puesto de ser Dios todopoderoso, que contra él no puede arremetir nada. Antes, por el contrario, todo está sometido a él, y este es el caso del día de hoy. Pero al mismo tiempo, como obviamente pues dicen los grandes doctores en Marcos, los grandes biblistas en Marcos, en el texto de Marcos, la catequesis de Pedro, la prolongación de la catequesis de Pedro, que no deja de explicarse Marcos desde un punto de vista muy catequético, vale la redundancia. Pues en el evangelio del día de hoy es un evangelio para uno ponerle mucha atención, pues como todos los evangelios, pero en especial por la fragmentación que voy a tomar, que es el versículo 41c. Versículo 41c de este texto de Marcos, que pues lo tenemos en el original de Marcos, del griego, el primer siglo. Y en español dice de esta forma, dice de esta manera, dice: quiero, sé sano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Obviamente pues del hombre que estaba el leproso, que pues obviamente le dijo al Señor que quería ser sano. Dice el Señor Jesús: quiero, sé sano, o quiero, queda limpio en otra traducción. Pero en el texto original, para podernos adentrar en este texto original, voy primero a tocar un fragmento importantísimo que me parece muy relevante con respecto a la acción, llamemos así, taumaturga, de la acción divina, es decir, los famosos taumaturgos, que son aquellas personas que han recibido de Dios esos dones para poder curar lo inexplicable. Y aparece el Papa Alejandro VII, después aparece el Papa Inocencio XI o 11, como se quiera llamarlo, con unas proposiciones excelentes, sobre todo con respecto a lo que se llama la moral más laxa, o sea, los errores a la moral más laxa, cosa que también hoy estamos viviendo el día de hoy, la moral laxa. Y me queda una cierta preocupación, sobre todo porque de alguna otra manera muchas personas, pues todas las personas de cierta manera, en algún momento de la vida, han buscado ciertos milagros que antes de proceder, de ser como milagros, lo que a Dios le importa es la salvación del alma. Le importa la salvación del alma. Y por eso toda la acción dogmática dentro del texto, dentro de los papas, ¿sí? Dentro de los papas como tal, pues se preocupa es por eso, se preocupa es por dar el discernimiento que amerita la acción omnipotente de Dios, sobrenatural, sobre las causas naturales. Como dice el texto del Evangelio, a Dios ¿qué le importa? A Dios le importa más la conversión del alma que la salvación de su cuerpo. Porque a Dios lo que le importa es sencillamente que usted esté sano, sí, perfectamente, pero que su alma se salve. Y muchas veces ciertas enfermedades son permitidas por Dios, ciertas condiciones o ciertas situaciones son permitidas por Dios para lograr que el alma alcance la salvación. Eso es lo que le importa a Dios. A Dios, como decía un gran doctor en dogmática y en Biblia, decía: ¿Dios creó el dinero? No. Ah, bueno. Y si Dios no creó el dinero, entonces ¿a Dios le importa el dinero? No. A Dios no le importa el dinero. Dios lo puede dar, Dios, como dice el Salmo, Dios puede sacar oro y plata y dársela, o como dice otro Salmo que dice: Dios da su pan a sus amigos mientras duerme. A Dios ¿qué le importa? La salvación de su alma. Y por eso vuelvo y toco el tema que muchas personas que buscan esos milagros después terminan alejados de la iglesia. Y uno dice: ¿y por qué van a terminar alejados de la iglesia si han recibido de Dios ese don, esa gracia de ser sanos en su parte biológica, física? ¿Será que entonces el proceder de Dios se quedó a medias? Y uno dice: no. Y aquí el Papa Inocencio XI y el Papa Alejandro VII tienen unas proposiciones con respecto también a unas herejías, los jansenistas, y también los famosos bañanismos, el bañanismo pues como tal, unas herejías sobre todo con respecto a la gracia recibida, porque todo es gracia. Y mire cómo dice esta parte que genera el Papa Inocencio XI.
Dice, generantim dum probabilitet, sinem in seca sibi intrinseca quam isteri modut a probabilities, finibus nos exeator conficit, alquid agimus, semper prudent agimus. Está hablando de esa prudencia que le estoy compartiendo con respecto a esas cuestiones tan laxas que habla la Iglesia Católica y que hoy está viviendo el mundo entero, la parte tan laxa de nuestro proceder. Y por eso él dice de esta forma en latín, está escrito en latín, voy a decirlo más o menos algo parecido como está el texto en latín, y que la probabilidad de forma intrínseca o extrínseca, obviamente por lo que sea, mientras no salga de los límites de la probabilidad, siempre obramos prudentemente. Eso lo dice el Papa Inocencio XI, obviamente en el documento obviamente que se formalizó, que se llama Opus Morale de Virtutibus, el Vir Contraris. Bueno, ese documento como tal son 65 proposiciones en contra de esas herejías, sobre todo por el modo de proceder de los milagros, en cuanto a que la forma como actúa Dios. Y vuelvo y digo, ¿será que la gracia de Dios queda inconclusa? No queda inconclusa. El problema está en que el hombre, primero, su respuesta al hombre, y segundo, ¿qué es lo que busca el hombre? Y tercero, ¿será que ese milagro sí fue hecho por Dios o no fue hecho por Dios? ¿Por qué? Porque acuérdese, obviamente aquí como dice el magisterio de la Iglesia, acuérdese que el demonio se viste como haz de luz, como ángel de luz, para confundir a los elegidos de Dios. Lo dice San Pablo. Obviamente algunos regalan vestiduras en los hebreos porque dicen, es que hebreo no lo escribió San Pablo. Lo escribió San Pablo. La tradición no miente. La tradición no puede decir hoy, no puede decir un día una cosa y al siguiente día otra cosa. No, porque se está refutando y no está en la consistencia, la coherencia de lo que es Dios perfecto en todas sus cosas. Bueno, en fin, tema de otro día, porque no me voy a meter en discusiones. A lo que yo voy a llegar es entonces, teniendo esas cosas claras de esos padres de la Iglesia, esos papas, de los santos papas, y con respecto a su magisterio, voy a tomar el versículo 41 en griego original, y la traducción en latín, mire como dice la traducción en latín, volo mundare. O sea, uno dice, bueno, sí, algo parecido al original, pero original en griego del primer siglo, ausos telos, cataristetici. Hágame el favor, ¿cómo yo traduzco eso? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo yo traduzco eso? ¿Cómo yo traduzco esa palabra? Y uno se pone a pensar, dice, ¿cómo yo traduzco esa palabra que en latín después dice volumundare, más o menos algo parecido, que no tiene, sí tiene algo de relación con el original del griego, pero entonces uno dice, ¿cómo yo traduzco eso? Y en otra traducción dice, quiero ser sano. ¿Cómo yo traduzco eso? Entonces el acercamiento que hacen los papas con respecto a esos textos, esas preposiciones y esas obviamente proposiciones condenadas, que ellos mismos condenan esas proposiciones, pues aparece lo que se llama el famoso quantum nubis tenui. Obviamente quantum nubis tenui, o sea, por débil que sea, quiere decir la traducción más o menos más plana, por débil que sea, cualquier hombre o ser humano puede recibir la gracia de mejorar su salud, de obtener un milagro. Obviamente vuelvo y digo el tema, quantum nubis tenui, o sea, por débil que sea, puede recibir la gracia para obtener un milagro, pero por débil que sea, la consecuencia, o mejor dicho, el resultado es el mismo. ¿Cuál es el mismo? Acercarlo a Dios. Y por eso, si un milagro se ejerce en su vida y no lo acerca a Dios, entonces piense de dónde viene ese milagro. ¿Por qué? Porque hay muchas personas diferentes personas que dicen obviamente tener obviamente pues Dios le regala la gracia de curar enfermos y todo, bueno, en fin, no digo que no, pero se están lucrando y están haciendo cosas que son indebidas y van y lo buscan, bueno, independientemente de las cosas, bueno, van y lo buscan, lo que sea, hagan lo que quieran, y después uno se da cuenta de que esas personas van a depender de aquella persona que hizo el milagro, no de Dios, y mucho menos su conversión se acerca a lo que Dios quiere. Entonces uno dice, ahí no actuó Dios, ahí no actuó Dios. ¿Por qué? Porque vuelve al final de su vida, o pasan los años, y al final de los años se vuelve a aparecer la misma enfermedad, ya obviamente con un umbral más fuerte de su exposición biológica, o sea, mucho más fuerte, es decir, un cáncer tipo 1, después aparece un cáncer tipo 3,
fase tipo 3, o sea, ya no hay nada que hacer. Entonces uno dice, claro, ahí está la resultante. Y encima de eso su conversión fue falsa. Es decir, su conversión fue falsa. Por eso, ante este texto y lo que estamos viviendo el día de hoy, usted absténgase, y como dice el Papa Inocencio XI, en la medida de la prudencia. Yo no estoy diciendo que no se pueda dar o no se pueda dar, de forma intrínseca o extrínseca, pero lo que le importa más, como dice el Papa, es de forma intrínseca que usted viva una vida de conversión, y después de ese momento, de ese acaecimiento en su vida que Dios actuó, pues usted va a demostrar su conversión mediante la praxis eclesial, como dice el texto. Obviamente el texto de Santo Tomás de Aquino también, con respecto a unos fragmentos obviamente de esa acción de la gracia. Hay que pensar entonces, ¿quién nos guía? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere? Porque Dios tiene el poder de todo. El problema es nosotros qué estamos recibiendo, de quién lo estamos recibiendo, de quién lo estamos recibiendo. Dios los bendiga, un feliz día para cada uno de ustedes. Indispensable, Santo Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. Que esté muy bien. María, Reina de la Paz, un ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, un ruega por nosotros. María Santísima, la llena de gracia, interceda por cada uno de nosotros. Pregunta para el día de hoy, indispensable: ¿estamos recibiendo de Dios? ¿O por el contrario, estamos creyendo que recibimos de Dios y vamos por el camino equivocado? Feliz día para cada uno de ustedes. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Que la Virgencita María nos ayude en ese caminar. Que estén muy bien.